La llamada, de Leila Guerriero, fragmento introductorio del libro que leeremos durante julio del 2025 y sobre el cual nos encontraremos a conversar con los grupos que participan en nuestro club de lectura, tanto de manera en línea como presencial en Córdoba, capital argentina. Va para ustedes que se encuentran del otro lado este episodio 135 de nuestro podcast Monstruos, Brujas y Magas, que comienza así. Empieza con un cántico en latín, en una terraza. Hay viento la noche del 27 de noviembre del 2022 en Buenos Aires. La terraza corona un edificio de 2 plantas que retiene una firme autoconciencia de su belleza con esa altanería refinada de las construcciones antiguas. Se llega a ella después de atravesar un corredor extenso cubierto de paneles de vidrio ensombrecidos por el hollín, un detalle que aporta humanidad, un defecto necesario, y subir una escalera, una ascensión virtuosa de mármol blanco. Inserta en el centro de la manzana, la terraza parece una balsa rústica rodeada por olas de edificios más altos. Todo luce atacado por una sequedad armónica, un ascetismo de diseño, lo que no es extraño puesto que 2 de las personas que viven aquí son arquitectas. Cañas indias, enredaderas, bancos largos, sillas plegables de lona, una banqueta con almohadones blancos. La mesa, de madera cruda, está debajo de una tela de media sombra que se agita con lo que fue primero brisa y ahora es un viento fresco que despeja el calor ingobernable del fin de la primavera austral. En la parrilla se cocinan a fuego lento morcillas, pollo, lomo. Cada tanto uno de los dueños de la casa, el fotógrafo Dani Jaco, se acerca hasta allí para controlar la cocción. Está, como siempre, vestido de negro, chomba Lacoste, jeans. Hace algunos años tenía un bigote aparatoso. Ahora lleva barba corta, los mismos anteojos de marcos gruesos. Al volver a la mesa le basta con escuchar 2 o 3 palabras para reinsertarse en la conversación. Es normal, conoce a casi todas las personas que están allí desde 1969, cuando tenía 13 años. Me dijeron que en la presentación del libro estuvo Larroyo, dice Jaco. ¿Cómo no nos avisaste?, dice Débora. Yo no la vi, dice Silvia Luz. Alba dice algo indiferente, yo tampoco. No dicen nada ni Laura ni Julia, la mujer y la hija de Jaco, las arquitectas, que ya deben haber escuchado hablar del arroyo en otras cenas como esta. Ni Silvia ni Hugo. Bueno, me dijeron que estaba, yo no la vi, dice Jaco, fingiendo ofuscación infantil, encogiéndose de hombros. La presentación a la que alude es la de su último libro de fotos, Exilio, que reúne imágenes tomadas desde 1976 hasta 1983. La mayor parte de ellas en España, en las que se ve a casi todas las personas que están en la terraza y a otras que no están aquí. La presentación se hizo en una librería del barrio de Palermo llamada Los Libros del Pasaje, el jueves 3 de noviembre del 2022, pocas semanas atrás. Rollo es la profesora de latín del colegio secundario del que fueron todos ellos que rondan la misma edad, 65 años. Me hubiera gustado verla, dice Débora. Entonces, como si el apellido Rollo hubiera sido una clave, alguien, quizás Débora, entona la frase en latín, ut quean laxis resonare fibris. Y Silvia Luz se suma, mira gestorum famuli tuorum. Y Silvia dice, solve polluti labi reatum. Y todos llegan al final, Sante Ioannes. Mientras golpean la superficie de la mesa con suavidad civilizada para que las botellas y los platos y las copas no terminen en el piso, siguiendo el compás de ese himno que cantaban en años en los que nada había sucedido, en los que todo estaba empezando, una bacteria larvada dentro de una matriz que iba a romperse en pedazos. Utqueam laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solve polluti labi reatum, Sante Ioannes. La traducción sería, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan. Es el himno a San Juan Bautista, escrito por Pablo, el diácono, en el siglo VIII. Sus versos comienzan con las notas musicales re, mi, fa, sol. Ut es la forma antigua utilizada para la nota do. Ut, grita Débora, es do. La primera vez que la vi fue en la foto de un periódico. Aunque estaba sentada sobre lo que parecía una tapa de cemento en mitad de un jardín frondoso, se notaba que era alta. El pelo rubio,
Por debajo de los hombros enmarcaba un rostro sofisticado, esa clase de belleza felina que da a algunas personas el aspecto de una pieza delicada un poco salvaje. Usaba el flequillo insolente que solían usar muchachas de otra época. Le calzaba ese sustantivo, muchacha. Aparentaba muchos años menos de los que se deducían del artículo. 64. Vestía una prenda de mangas largas, color azul, bien ajustados, sandalias de taco chino con suela de yute. Era delgada, con una voluptuosidad natural. Estaba allí ostentando el desparpajo de quien se ha sentado en el piso muchas veces sin perder el tipo. Miraba hacia arriba. La foto trasuntaba un clima a la vez fértil y amenazador, sumergida en una luz acuática que le daba la cualidad de un sueño. Ella se arrepintió de haberse fotografiado allí, en ese jardín demasiado identificable, porque alguno de estos tipos podía ubicarla y hacerle pasar un susto, un mal rato. Llamaban la atención las manos grandes, compactas, rudas, una música muy fuerte para el resto del conjunto más sutil. No se le veían los ojos, pero son azules. El título de la nota, firmada por Mariana Carabajal y publicada el 27 de marzo del 2021 en el diario argentino Página 12, decía: el secuestro de Silvia Labairú, la llegada a la ESMA y el parto en cautiverio. Tenía un error, y era el acento. Su apellido es Labairú, no Labairú. Pero el día en que leí la nota, edición en papel, era domingo, yo no sabía quién era esa mujer, ni estaba interesada en la ortografía de un texto en el que ella empezaba diciendo: el 29 de diciembre de 1976, con 20 años, embarazada de 5 meses, me llevaron a la ESMA, al sótano, donde torturaban en una salita, en un lugar famoso que llamaban la Avenida de la Felicidad. Ahí fui interrogada, torturada, durante mucho tiempo. Me tuvieron 14 días, escuchando, día y noche sin parar los alaridos de los compañeros que pasaban por las otras salas de tortura. La periodista aclaraba que la evocación pertenecía a Silvia Labairú, ex integrante de Montoneros, sobreviviente de ese centro clandestino de detención, la ESMA, donde había permanecido secuestrada 1 año y medio. La ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada, un sitio de instrucción militar donde desde el golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976 en la Argentina, funcionó un centro clandestino de detención, el más grande de los casi 700 que hubo en el país. Entre 1976 y 1983, cuando la dictadura terminó, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas allí por los llamados grupos de tareas unas 5.000 personas. Sobrevivieron menos de 200. El número total de desaparecidos durante la dictadura es de 30.000. Montoneros fue un grupo de extracción peronista surgido en los 70 que a mediados de esa década se militarizó formando el ejército montonero y pasó a la clandestinidad. Silvia Labairú militaba allí y desde los 18 años integró el sector de inteligencia de la capital, cuyo responsable máximo era el escritor argentino Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre, abatido en la calle por un grupo de tareas de la ESMA el 25 de marzo de 1977, que continúa desaparecido. El artículo de Página 12 estaba enfocado en el hecho de que ella, junto con Mabel Lucrecia Luisa Santa y María Rosa Paredes, había sido denunciante en el primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos en ese centro clandestino. La denuncia se había hecho en 2014. El juicio había comenzado en octubre del 2020 y se esperaba sentencia para agosto de 2021, 5 meses después de publicada la nota. Aunque Labairú había dado su testimonio acerca de lo acontecido ante el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 1979 ante la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en 1984 y en diversos juicios contra represores de la ESMA, y de esos testimonios podía desprenderse que había pasado por algún tipo de abuso. Nunca había dado detalles ni se lo habían pedido porque hasta 2010 la violencia sexual formaba parte del rubro torturas y tormentos. Un combo inespecífico en el que se incluían la picana eléctrica, el submarino seco, el simulacro de fusilamiento, los golpes. Recién ese año, la violación se transforma en un delito autónomo, algo que podía juzgarse per se. Una década más tarde, Labairú y las otras 2 mujeres, a quienes no conoce, testimoniaron en ese juicio. Ella acusaba a 2 miembros de la Armada,
Alberto Eduardo Gato González como su violador y Jorge Eduardo el Tigre Acosta, al frente del centro clandestino en aquellos años, como el instigador de esas violaciones. Ambos tenían ya varias condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Cuando se publicó el artículo, Silvia Lavairu llevaba 4 décadas sin hablar con periodistas. Su hija Vera y su hijo David estaban entrenados para negarla cuando llamaban por teléfono pidiendo entrevistarla. Y aunque yo no lo sabía, no estaba dispuesta a hacer más excepciones que la que había hecho con Página 12. 2 o 3 días después de esa publicación, el fotógrafo Dani Jaco, a quien conozco desde hace años, me envió 2 mensajes por WhatsApp. El primero tenía un link a esa nota de Página 12 que yo ya había leído. El segundo era una pregunta. ¿Leíste esto de mi amiga Silvia? El 18 de noviembre de 2023, en el juicio ESMA, causa unificada, Silvia Lavairu declaró: las mujeres éramos su botín de guerra. Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras. En esto no fue una excepción. Canta Bob Dylan: ¿cuántas veces puede un hombre volver la cabeza y fingir no ver lo que ve? Estaba todo dicho, solo había que saber o querer escuchar. En la terraza, Dani Jaco dice en voz baja un ceseo dulce que contrasta con el tono asertivo en el que habla, aunque el contenido de sus frases es siempre el de una duda amable. A vos no te gusta el jazz, ¿no? Que en el colegio leían los clásicos en latín, que cursaban 6 años de esa lengua, 2 de griego, 6 de francés. Y ahora no me acuerdo nada, apenas puedo hablar en español. Alguien menciona la frase latina, ego puto in orto meo. Silvia Luz Fernández dice: con el tiempo eso va a ser todo lo que nos vamos a acordar del latín. Dejó de fumar el día anterior, ha dejado de fumar decenas de veces, y mastica chicles de nicotina a cada rato. Tiene una carcajada ronca, rulos cortos, blancos o patinados, una dicción precisa en la que engarza frases irónicas con las que generalmente se ataca a sí misma. Está sentada junto a Dani Jaco. Al otro lado, Débora Cantor, el pelo corto, un estilo sencillo que contrasta con la cabellera trabajada en grandes ondas de Alba Corral. Siguen Laura Marino, la mujer de Jaco, y Julia, la hija de ambos, que escuchan mucho, hablan poco y permanecen en el extremo de la mesa como si fueran plantas frescas, algo profundamente silvestre. Luego, Hugo Dobskin, la pareja de Silvia Lavairu, y junto a Hugo Dobskin, ella, Silvia Lavairu, la Lavairu, Silvia, Silvina, y el nombre de su peligro, Mora. Un día de diciembre de 2022, corriendo por el campo, recuerdo que yo de niña tenía una yegua alazana, mansa, pero altiva. Se llamaba Mora, Morita. Le pongo un mensaje de WhatsApp mencionando el hecho. Responde escueta: ja, Morita. La verdad, pienso después, es una sincronía bastante idiota. El predio de la ESMA ocupa 17 hectáreas. Desde el 24 de marzo de 2004 y por decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, ya no lleva el nombre de Escuela de Mecánica de la Armada y es el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Muchos le dicen la ESMA. Todas las personas entrevistadas para este libro la siguen llamando como entonces. Vamos a la ESMA. Nos encontramos en la ESMA. Me llamaron desde la ESMA. Funcionan allí, en diversos edificios, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Archivo Nacional de la Memoria, la Casa por la Identidad, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el Museo Malvinas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el equipo argentino de antropología forense, entre otras cosas. Está casi al final de la Avenida del Libertador. Una vía amplia con construcciones elegantes en las que vive parte de cierta aristocracia criolla tradicional, a pocas cuadras del límite entre la ciudad y la zona norte del conurbano bonaerense. Desde 1976, el centro clandestino de detención instalado allí operó en el Casino de Oficiales, el edificio del predio que se encuentra más cercano a la línea que separa la capital del conurbano. Su función era la de hospedar a oficiales y profesores visitantes, y no la perdió durante la dictadura. El primer y segundo piso continuaron como albergue mientras en el sótano se llevaba a cabo la tortura
Se obligaba a los prisioneros a falsificar documentos y procesar información. Y en el tercer piso, conocido como capucha, los detenidos permanecían la mayor parte del tiempo con capuchas y grilletes. Estaban los cubículos, camarotes, donde se encerraba a los secuestrados, sobre todo militantes de Montoneros, aunque no solo. También se secuestró en menor medida a miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y otros grupos de izquierda, y se torturó y asesinó a jubilados, adolescentes, monjas o gente cuyo nombre figuraba en una agenda equivocada. El proceso podía tener variantes, pero era más o menos así. Se producía el secuestro, en la calle, en las casas, se procedía a trasladar al secuestrado al sótano, se lo torturaba de inmediato para obtener información, de manera tal que, por ejemplo, se lograra capturar a quienes tuvieran una cita próxima con esa persona. Los secuestrados recibían un número del 1 al 999. Hubo muchos número 1 y muchos 999. El plantel se renovaba. Cada miércoles se seleccionaba un grupo de personas. Se las anestesiaba con pentotal y se las arrojaba al Río de la Plata o al mar desde un avión. El dispositivo se conoce como vuelos de la muerte. Había otros métodos, un balazo. Entonces se realizaba un asadito. Se quemaba el cuerpo en el parque que hay detrás. Si bien fue uno de los cientos de centros clandestinos por los que pasaron miles de personas, en su inmensa mayoría desaparecidos, no era similar a ninguno. Como todos los centros clandestinos de detención de la dictadura, escribe Claudia Feld en su libro ESMA, firmado por ella y por Marina Franco, publicado por el Fondo Cultura Económica en 2022. La Escuela de Mecánica de la Armada implementó un sistema de destrucción física y psíquica. Para la mayor parte de las personas secuestradas allí, este circuito fue corto y terminante. Sufrieron feroces torturas, fueron inmovilizadas y aisladas en capucha o capuchita, hasta que poco después se las asesinó mediante los vuelos de la muerte o con otros métodos. Sin embargo, un grupo minoritario pero significativo de secuestrados y secuestradas fue mantenido con vida, y su cautiverio se prolongó durante meses, incluso años. En ese tiempo fueron obligados a realizar diversos trabajos bajo amenaza de muerte en un régimen que se conoció como proceso de recuperación. La etapa más activa de este proceso de recuperación se produjo cuando el centro clandestino fue conducido por Jorge Acosta entre fines de 1976 y los primeros meses de 1979. Cada persona incorporada a ese proceso estaba a cargo de un militar responsable, que en ocasiones era el mismo que había procedido a la tortura. Si se consideraba que el proceso de recuperación estaba dando resultados, el prisionero empezaba a realizar algunas salidas. Por ejemplo, podía permanecer unos días en casa de sus familiares. A las mujeres secuestradas se las obligaba a vestir de manera femenina como demostración de que estaban dispuestas a dejar atrás la vida unisex de la militancia, todas esas camisas y pantalones de jean tan poco sexys, y se las sacaba a cenar a la guatí de moda, Mau Mau, propiedad de un hombre del jet set llamado José Lataliste. De todas maneras, nada garantizaba nada. Una persona podía entrar en proceso de recuperación, ser puesta en libertad y enviada a otro país. Una persona podía entrar en proceso de recuperación, ser obligada a trabajar en dependencias del Estado, como la Cancillería o el Ministerio de Bienestar Social, y permanecer en un régimen de libertad vigilada hasta incluso el comienzo de la democracia. Una persona podía entrar en el proceso de recuperación y ser ejecutada. Los motivos por los cuales el destino era uno u otro son oscuros y terminan en el mismo callejón. No se sabe. La arbitrariedad garantiza un pavor perfecto, infinito. El libro de Claudia Feld y Marina Franco consigna algunas particularidades de este centro clandestino. Se encontraba en el corazón de Buenos Aires, a metros de la cancha de River, en un barrio residencial de mucho movimiento. Estaba bajo el poder directo del almirante Macera, uno de los 3 miembros de la Junta Militar que había tomado el poder. Se mantuvo activo, a diferencia de los demás, durante toda la dictadura. Se realizaba allí una producción permanente de documentos falsos, informes políticos o notas de prensa que se obligaba a confeccionar a los secuestrados. Fue el epicentro de casos que tuvieron repercusión internacional, como el secuestro de 2 monjas francesas, de 3 madres de Plaza de Mayo y, por equivocación en el operativo, buscaban una persona parecida, el asesinato de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. No hubo otro centro clandestino donde se implementara el proceso de recuperación concebido por Acosta. Nacieron más de
30 bebés, que en su mayoría fueron separados de sus madres y entregados a represores que los criaron como hijos propios. En el tercer piso de ese lugar, sobre una mesa, Silvia Lavairu parió un bebé, uno de los pocos que fue entregado a su familia de origen. No entiendo por qué te interesa Silvia Lavairu. ¿Qué tiene de singular? Dice una persona que me da información y me recomienda lecturas relacionadas con el tema. No sé qué le ves. Hay una pregunta que hacen siempre. ¿Por qué elige las historias? ¿Con qué criterio? Quizás con el peor de todos. Una abstrusa y soberbia necesidad de complicarse la vida y al final vencer. ¿O no? La primera en llegar a casa de Dani Jaco esa noche fue Silvia Luz Fernández, que tomó el colectivo de la línea 12 demasiado temprano, previendo que iba a demorar, pero el colectivo hizo el trayecto muy rápido. Luego llegaron Débora Cantor, Silvia Lavairu y Hugo Dobskin. Los tres permanecieron un rato tocando timbre sin que nadie les abriera. Jaco olvidó decirle que lo llamaran por teléfono en vez de tocar el timbre, que no se escucha desde la terraza. A buena parte de los que forman este grupo parece unirlos una tendencia al despiste. Silvia Lavairu portaba un cuenco con ensalada de papas preparada en su casa. Había llegado pocos días antes, desde Recife, Brasil, donde Hugo Dobskin, su pareja psicoanalista, había participado en un congreso de lacanianos. Él usaba una chomba celeste, fuerte, y tenía el aspecto de siempre, recién salido de la ducha, fresco y dispuesto a subir un volcán. Ella llevaba un vestido azul oscuro, corto y vaporoso, de tela evanescente. La última en llegar fue Alba Corral. Alba Corral y Silvia Luz Fernández no viven en la Argentina, sino en Madrid y París, respectivamente. Todos los demás en Buenos Aires, aunque decir exactamente dónde vive ahora Silvia Lavairu podría costar un poco más de trabajo. Dani Jaco, fotógrafo argentino exiliado en España desde 1976, retornando a la Argentina en 1983. Silvia Luz Fernández, psiquiatra, argentina, exiliada en Francia desde 1979, continúa allí. Alba Corral, empresaria, argentina, exiliada en España desde 1977, continúa allí. Débora Cantor, licenciada en Ciencias de la Educación, argentina. Hugo Dobskin, psicoanalista, argentino. Silvia Lavairu, estudiante de medicina, historia, psicología, brevemente de sociología, argentina, exiliada en España desde junio de 1978, actualmente fluctuando entre Madrid y Buenos Aires. Si se le pregunta dónde vive, a veces responde, en el limbo. Esa noche se habla de todo, de si es mejor la carne de la carnicería Don Julio, no vale la pena el precio exorbitante, dice alguien, la del supermercado Jumbo o la del supermercado Coto, de fotografía, de vacunas, de un médico que le diagnosticó a Dani Jaco una leucemia que no tenía, de un flebólogo al que Débora Cantor consultó por unas venas y le dijo que si su preocupación era estética, mejor se operara las ojeras, de licencias de conducir, de películas y series. Nadie menciona la palabra secuestro, nadie menciona la palabra desaparecido, nadie menciona la palabra exilio. Dani, Débora, Alba, Silvia Luz, Hugo y Silvia fueron al mismo colegio secundario, el Nacional Buenos Aires, un establecimiento público de exigencias salvajes con un examen de ingreso para el cual los aspirantes se preparan con un año de antelación. Han egresado de él personas que fueron después presidentes, diputados, senadores, jueces, premio Nobel. Su prestigio es tal que lo llaman simplemente el colegio, como si no hubiera otro. Todas las cosas empezaron ahí. Cada 14 de marzo, durante años, Silvia Lavairu festejó con su padre, Jorge Lavairu, mayor de la Fuerza Aérea y piloto civil de Aerolíneas Argentinas. El día en que se produjo la llamada que le salvó la vida, el 14 de marzo de 1977, él levantó el auricular del teléfono de su casa, un piso 12 sobre la avenida del Libertador, desde el que se ven el hipódromo de Buenos Aires y la costa uruguaya. Escuchó la voz de un hombre que dijo, llamó para hablarle de su hija, y respondió con un grito, montoneros hijos de puta, ustedes son los responsables morales de la muerte de mi hija, los voy a cagar a tiros, o algo así. Para entonces, Jorge Lavairu llevaba 3 meses creyendo que su hija estaba muerta, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan. El himno viajó en el tiempo, como viajaron todos ellos, hasta hoy. Cuando la cena en la terraza termina, Silvia Lavairu y yo bajamos y buscamos un taxi para regresar a casa.
Nos conocemos desde hace 1 año y 6 meses. Vivimos cerca, así que es usual que al terminar lo que estemos haciendo regresemos juntas. La calle está desierta, es domingo, casi no pasan autos. A lo lejos se ve la luz roja de un taxi libre. Hago señas. Dice, ¿eso no es un semáforo? Le digo, un semáforo que se mueve. El taxi se acerca, se detiene. Hugo se ha ido antes. Atiende el consultorio desde temprano. Y le dejó dinero para pagar el transporte. Ella no reconoció los billetes. Hay reales brasileños mezclados con peso argentino. Un dinero que todavía no entiende. La economía local la confunde y en ocasiones dice, no me hables en pesos, dime en euros. Y como no tenía el bolso a mano, se los guardó en el sutién. Subo primero al auto, porque bajo después, y damos indicaciones, vamos a tal y tal sitio, nos detenemos primero en tal. Ella lleva el cuenco de la ensalada de papas, ya vacío, dentro de una bolsa sobre la falda. Le pregunto por Toy Toy, su perro de 9 años y medio que está muriendo en Madrid, en casa de su sobrina. Usualmente esos perros viven 8 años, pero Toy Toy estaba como una rosa. Las fotos que me mandan, los ojitos, dice, con una pena que no le he oído casi nunca desde mayo de 2021, cuando hablé por primera vez con ella en el balcón de un departamento de la calle Gurruchaga en el que ya no vive. Toy Toy tiene una falta renal irreparable, no puede hacerse la idea de que no lo verá más. El taxi se detiene a 2 cuadras de su casa, que está en la calle Costa Rica. Nos despedimos hasta el día siguiente, cuando volveremos a encontrarnos. El taxista, un tipo joven con la cara tatuada, arranca de nuevo y me pregunta, ¿tu amiga de dónde es? Le respondo, es argentina, pero vive en España desde hace muchos años. No voy a explicarle a un desconocido que ella está desde 2019 en Buenos Aires, con intermitencias porque se reencontró con el hombre que fue su primer novio importante. Ah, como hablaba raro, no sabía. A esta hora anda todo el mundo copeteado, en pedo. Tomo nota de que no sabe qué relación me une a la mujer que viajaba conmigo, y aún así me dice que creyó que ella, por su forma de hablar, mezclando el tú con el vos, marcando en ocasiones las Cs y las Zs como una española, pero en ocasiones no, estaba borracha. Le respondo con más información que la que he entregado a nadie en estos meses. Es argentina, pero tuvo que exiliarse en España en los años 70. Me dice, en los 70, pausa. Seguro que el marido era peronista o estaba metido en algo. Siento una hostilidad retorcida. Le digo, ¿por qué el marido? Y aunque sé que tengo que frenar, sigo. Era ella, era montonera. Me arrepiento del comienzo de la frase que parece acusatoria. Era ella. Me mira por el espejo y me dice, ¿montonera? Y se queda callado. Entonces, después de unos segundos de silencio, me pregunta si vivo por ahí, si estoy casada, si no me da miedo andar sola de noche, subirme a cualquier taxi. Busco en el bolso las llaves de casa, las empuño, como me indicó mi padre, una asomando entre los dedos directo al ojo en caso de agresión. Me digo que soy idiota, jamás podría hacer eso y si lo hiciera me rompería la mano. Pienso en ella ahora, caminando hacia su casa, el dinero metido en el sotien, flotante y rápida en su vestido azul volado, llevando el cuenco de la ensalada de papas. Me doy cuenta de que dije la palabra montonera con altanería, como si quisiera golpear al tipo con un secreto del que soy poseedora. ¿Cómo te llamas? Pregunta. Lo miro por el espejo. No le contesto. Pienso en lo que me ha dicho ella tantas veces. Cuando cuenta su historia, apenas el bosquejo, secuestrado 1 año y medio en un centro clandestino, parto sobre una mesa. La persona a quien se la cuenta empieza a narrar su propia experiencia, de peligro menor, el día en que por una infracción terminó en una comisaría, el día en que durante una marcha por reclamos salariales resultó perseguido un par de cuadras por la fuerza del orden. Cuando cuento mi historia y dicen, qué difícil debe haber sido, porque a mí también me pasó, bla, bla. Y yo me quedo escuchando su traumática experiencia del día en que los persiguió un policía con una cachiporra. La necesidad de inventarse un poco de heroísmo para competir, o el regodeo en el dramita propio para no escuchar el drama ajeno. Que fue alto, que fue mucho. El taxista, por supuesto, me deja en la puerta de mi casa y se va. Yo de política argentina no quiero opinar, porque a la política argentina no la entiendo. Es lo primero que dice, el 4 de mayo de 2021, a las 2:30 de la tarde en el balcón de un departamento del piso 15 sobre la calle Gurruchaga, barrio de Palermo. El sitio es alquilado y vive allí desde el 2019 con Hugo Dobskin, que tiene su consultorio 5 pisos más arriba. Llegó a Buenos Aires el 7 de junio de ese año.
siguiendo la invitación que él le hizo, quedarse 8 días juntos sin atenuantes en esta casa. Y ya no se fue, aunque regrese a España de manera regular. Estoy allí porque Dani Jaco la llamó. Le dijo que yo estaba interesada en su historia. Y ella respondió de inmediato, que me llame. Convinimos este encuentro solo para conocernos, pero en esta primera conversación informal se establecen las condiciones de trabajo. Ella: ¿puedo leer lo que escribas antes de que se publique? Yo: no. Ella: ¿entonces puedo grabar las conversaciones que tengamos? Yo: sí. Usa un pantalón negro chupín, las mismas sandalias de taco chino con suela de yute que le vi en la foto del diario, un suéter liviano, gris, cruzado por delante, y una estrella de David de oro pendiendo de una cadena corta y fina que no se quitará nunca. Como es plena pandemia de COVID-19 y por disposición del gobierno, solo se puede circular hasta las 8 de la noche. Nos encontramos temprano. Aunque estamos al aire libre, usamos barbijo. Lo usaremos por mucho tiempo. Ella ha entrado al programa experimental de un laboratorio alemán que prueba la vacuna CureVac, que no funcionará, pero yo aún, como la mayor parte de los habitantes del planeta, no estoy vacunada. A lo largo de 2 horas contará el bosquejo, adolescencia en el colegio, militancia en Montoneros, secuestro, tortura, parto, entrega de la hija a los abuelos, exilio en España, repudio por parte de otros sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Con el mismo tono sereno, racional, que utilizará después, a lo largo de 1 año y 7 meses, cuando dé detalles. Solo en 2 ocasiones, una en el otoño de 2022 durante un encuentro en mi casa y otra en el verano de ese año en un audio de WhatsApp, tendrá la voz estrangulada, por la angustia primero, por la pena después. La primera vez que eso ocurre es cuando habla de la posibilidad de que su pareja con Hugo Dobskin no funcione. La segunda, cuando anuncia la enfermedad de su perro Toy Toy. Ese tono imperturbable del que es consciente hará que a menudo exprese su preocupación por parecer demasiado fría. A veces me da temor no poder expresarte lo que pasó, porque tengo esta manera fría de contarlo. Nunca grabará las conversaciones. Pedirá algunos resguardos en relación a la intimidad de sus hijos, Vera, David, de sus nietos, Duncan de 9, Ewan de 12, o de terceros, esto último en caso de afectos antiguos a los que no quiere incomodar. Por todo lo demás dirá: lo que digas de mí me la suda. Quizás porque ya dijeron de ella tantas cosas. Y así empieza la historia. Bueno, y allí estuvo entre nosotros La llamada de Leila Guerriero, lectura que compartiremos durante julio en el Club de Lectura, tanto en dinámica en línea como presencial en Córdoba Capital. Como habrán visto en esta suerte de avance, es una crónica estremecedora y lúcida sobre la memoria, el trauma, las marcas invisibles de la violencia. Y es realmente muy interesante cómo Guerriero, una de las grandes cronistas del periodismo narrativo en español contemporáneo, va reconstruyendo con maestría la vida de Silvia Lavairu, esta mujer, hija de militares y ex integrante de Montoneros, que es secuestrada en la ESMA con 20 años y embarazada. ¿Y qué sucede después de esa llamada que le termina salvando la vida? Creo sin dudas que se trata de una lectura imprescindible para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente a través de una mirada aguda sobre uno de los temas más sensibles de la historia argentina, como lo puede ser la dictadura cívico-militar. Y Guerriero lo hace de manera magistral para narrar un relato duro, como decía, pero sumamente necesario para el ejercicio y la práctica de la memoria. Y bueno, si esta lectura te dejó con ganas de compartir lo que sentiste, de conversar, conocer a otras personas y escuchar interpretaciones a partir del libro, te invito a sumarte a los encuentros, tanto en línea como presenciales en Córdoba Capital Argentina, de nuestro club de lectura Alto Viaje. Las inscripciones ya están abiertas. La dinámica es simple: una vez por mes nos reunimos desde distintos rincones del país y del mundo a través del formato en línea, a través de Meet, o presencial si estás en Córdoba, capital argentina, en 2 de las sedes que tenemos en zona centro y en zona norte, Cerro de las Rosas. Hay varios días, horarios y grupos entre los que puedes elegir. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, personas con historias, edades y formas de ver el mundo muy distintas, pero unidas por algo simple y poderoso: el deseo de leer
y viajar en compañía con la literatura como puente para que suceda el encuentro, la conversación y la reflexión sobre temas con los cuales no podés quizás profundizar en tu día a día muchas veces con otras personas después de haber disfrutado un libro. Además de participar del encuentro, con el arancel de tu inscripción vas a recibir el libro en descargable, vas a disfrutar de un exquisito desayuno, también incluido en el caso de que hagas los encuentros presenciales, acceso al grupo exclusivo de WhatsApp después del primer encuentro, donde vamos siguiendo la charla, nos vamos compartiendo material complementario, eventos literarios, sorteos y salidas culturales grupales. Hace poco salimos al cine aquí en Córdoba, fuimos a ver Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada y después fuimos a seguir debatiendo mientras tomábamos un café. En fin, la comunidad se expande, se cruza, distintos grupos, compartimos la actividad, compartimos otra actividad como la Reading Session. Si deseas saber cómo unirte al club y cómo participar de los encuentros, puedes consultar dinámicas, aranceles, beneficios, suscripción en link de la descripción del episodio si lo estás escuchando en Spotify, o si estás en YouTube te voy a dejar además de los links en la descripción del video para inscribirte, un video al final donde te cuento cómo funciona el club, más que nada en el formato en línea. Dicho esto, me despido, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Facu Rubiño, quien te desea que hagas muy buenos días de lectura. Será entonces hasta la próxima para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita.